que el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Amigas, amigos, muy buenas noches en cualquier lugar que se encuentren y esperemos que estén bien, de salud y como dirían por ahí los abuelos, al mal tiempo, buena cara. Hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros con unos comentaristas de primer nivel en sus áreas. Yo quisiera pedirles en propia voz, porque luego es muy feo las adulaciones a distancia, que todos los que cuando empiecen a participar, pues digan de qué país son y qué hacen. Por ejemplo, yo sé que algunos están metidos en cosas de derechos humanos, otros en cuestiones de análisis, otros son luchadores sociales, otros son periodistas con una larga trayectoria. Así que mi persona siempre tiene el defecto de que esta es la voz de la patria grande, no de los grandes. Así que nosotros hacemos la historia, los comunes y corrientes, los Hernández, los López, todos los que somos masa en todos los lugares, en todas las regiones. Está con nosotros, sin más, entonces, Pedro Gallardo desde Chile, Fernando Valdivia desde Bolivia, el compañero Jerónimo Sánchez de Querétaro, un gran luchador social, y, por supuesto, nuestra compañera Patricia Barba, también de aquí de México, radicada en Querétaro. A todos les doy las gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Quisiera, si ustedes me los permiten, que empezara el compañero Fernando Valdivia para que nos hablara sobre el movimiento guevarista y sobre el asesinato del líder de la COF en Bolivia. Gracias. Adelante, por favor, Fernando. Bueno, muy buenas noches a esta hermosa patria grande que tenemos. Un saludo a todos ustedes. Y bueno, yo debo empezar, sí, tratando este tema tan penoso que ha sido la muerte del compañero dirigente de la Central Obrera Boliviana y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. El compañero Orlando Gutiérrez falleció en circunstancias todavía no del todo aclaradas. Se supo que él había sufrido una grave agresión unos días antes por parte de grupos de exaltados paramilitares de la derecha que le propinaron una golpiza y posteriormente él fue internado a una clínica. Pasaron varios días y finalmente tuvimos la triste noticia de su fallecimiento. Sabíamos que él estaba previamente delicado de salud y lo más probable es que esta agresión haya influido de manera decisiva en su prematuro fallecimiento. De hecho, diversas organizaciones políticas y sindicales de mi país han manifestado una vehemente protesta y, sobre todo, un deseo de que se investigue hasta las últimas consecuencias las circunstancias en las cuales se produjo este lamentable hecho. Lo que sí podemos decir es que Orlando fue un gran dirigente minero, muy joven, muy comprometido, que no vaciló en ningún momento, con mucha valentía, en denunciar a la dictadura de Yanine Áñez y todos sus excesos y de alinearse firmemente con el pueblo y, en este caso, con su expresión electoral encarnada en el binomio Luis Arce y el compañero David Choquehuanca del Movimiento al Socialismo. Tu micro, Javier. No pudimos escucharte, Javier. ¿Algún compañero que quiera hacer algún comentario sobre lo que está sucediendo en Bolivia? ¿Alguno de los que están aquí? Por favor, Pedro. Y nada más activa tu micrófono. Ahí está. Muchas gracias. Sí, se escucha. Perfecto, perfecto. Ya, gracias, Javier.
Bueno, un gran saludo al compañero Fernando y nuestra solidaridad. Yo soy un miembro de CONAICOP, Consejo Nacional Internacional de las Comunicaciones Populares, en el cual estuvimos de manera permanente dando a conocer esta noticia a nivel internacional, a nivel de todo el mundo prácticamente, porque CONAICOP, aparte de estar en América, casi en todos los países de América, también está en Europa, en Asia, en Asia. Así es que yo me gustaría consultarle al compañero Fernando en qué condiciones hoy día está Bolivia, la situación social de Bolivia, si estos grupos paramilitares continúan siendo un riesgo para el nuevo gobierno o estos grupos pueden o no pueden ser controlados por el nuevo gobierno. Porque se ha dicho mucha información donde se señalan que puede escaparse la situación social y generar graves conflictos, porque hay un grupo de militares que está en una franca disposición contraria a la posición de gobierno. No sé si esos militares son activos, son ya alejados de la Fuerza Armada. Son varias dudas. Esa sería... Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, esto lo enlazo con la primera inquietud de nuestro querido compañero que me pedía que hablara también del movimiento guevarista, y es a propósito de que el movimiento guevarista de Bolivia ha sacado un comunicado recientemente en el que denuncia la puesta en marcha de un nuevo golpe fascista en Bolivia. Los grupos paramilitares se mantienen completamente activos en este momento, que son las 10 de la noche y pico en Bolivia. Las calles todavía de la ciudad de Santa Cruz se encuentran cortadas en varios lugares por la acción de estos grupos sediciosos que han manifestado ya de una manera desembosada y sin disimulo la necesidad de la intervención de las Fuerzas Armadas y Policiales para la conformación de un nuevo gobierno de facto. Esta es una convocatoria, un llamamiento sedicioso directamente a los militares para que den un golpe y terminen por clausurar la Asamblea Legislativa Plurinacional y de hecho impidan que Bolivia retorne a la democracia con la posesión del nuevo gobierno. Estos grupos paramilitares actúan de manera impune, yo podría decir con la abierta complicidad de la policía, porque la policía inclusive les ha proveído de alimentos y toallas, y esto ha sido filmado por diversas organizaciones y personas que han tomado nota en las calles de lo que está sucediendo. Sin embargo, de ello yo debo decir que también ha habido en Cochabamba particularmente, donde actúa otro grupo paramilitar, una reacción de la ciudadanía que finalmente, cansada de estos excesos, ha salido a las calles y ha repelido los bloqueos que ellos intentaban hacer. Yo creo que nos encontramos ante los pataleos de ahogado de una oposición de derecha que no quiere reconocer el triunfo electoral del pueblo y que ahora se encuentra aislada porque inclusive el reconocimiento de este triunfo electoral se ha dado a partir del gobierno de Estados Unidos, de la mismísima OEA y de la misma presidenta de facto acá en Bolivia. Es decir, la diferencia es tan grande, tan significativa, que es tratar de ocultar el sol con un dedo, hablar de un fraude electoral en Bolivia. Por lo tanto, yo creo que por eso mismo estos pataleos de ahogados son tremendamente peligrosos porque pueden derivar en hechos de violencia, en hechos luctuosos que promuevan finalmente la intervención de las Fuerzas Armadas, que es lo que están clamando a gritos porque de otra no les queda. Saben muy bien ellos que entre las próximas medidas del gobierno ya se ha señalado públicamente, ya lo ha autorizado la Asamblea Plurinacional de Bolivia, que se va a instaurar un juicio de responsabilidades por los asesinatos, crímenes, corrupción y otros hechos delincuenciales de la dictadura, y por lo tanto están en un último intento de impedir que ello ocurra. Reitero, la situación en Bolivia es de tensa a calma. Estamos a la espera de la posesión del nuevo gobierno prevista para el próximo 8 de noviembre, pero
ello no invalida que pueda suceder cualquier cosa en Bolivia. Eso es lo que yo podría adelantarles, queridos compañeros. Gracias. ¿Algún otro compañero que quiera por ahí intervenir u hacerle alguna pregunta al compañero Fernando Valdivia? Si me permites, Javier, Claro que sí, Pati. enviando un saludo fraternal a Fernando. Qué gusto de volver a alternar contigo, Fernando. Y contigo, Pedro. Somos Gracias. Gracias, colegas compañero Patricio. con ECOP. Y pues un gusto, profesor Jerónimo. Ya estaremos también, pues, hablando de lo mismo, porque la derecha se comporta igual en cualquier latitud. Siguen un mismo manualito, ¿no? Aquí yo creo que el asesinato de este líder minero es una muestra de lo que ya habíamos comentado cuando cubrimos la elección, la exitosa elección donde el MAS arrasó. Y habíamos dicho que no se iban a quedar quietos. No se van a quedar quietos, no se van a quedar quietos la plutocracia internacional y tampoco la racista, muy mareada, muy extraviada plutocracia local, ¿no? Porque los locales tienen un gran resentimiento, no pueden entender todavía que hayan sufrido semejante derrota, ¿no? No lo aceptan. E internacional porque se les van de la mano jugosos negocios con el litio y con el gas natural que tiene Bolivia, y porque además Bolivia va otra vez a regresar a esa postura progresista con la que Evo Morales acompañó siempre y se hermanó a Bolivia con las demás naciones latinoamericanas en este resurgimiento de gobiernos de izquierda que florecieron a partir del año 2000, y no, un poquito antes, el año 2000 ya con Cristina Fernández y con Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, Bolivia va a regresar y eso no le gusta al imperio. Está coleando, está pataleando y no le gusta. Ahorita este racista enloquecido que se llama Donald Trump está muy desesperado porque está enfrentándose con un sujeto que es un títere, Joe Biden, es el títere de Wall Street. Tampoco creamos que Joe Biden es así como que la democracia. Ya vimos lo que le hicieron a Bernie Sanders. Es vergonzoso. Bueno, ninguno de estos dos tiene buenas intenciones hacia América Latina. Nunca las han tenido. Ven a América Latina como su patio trasero. El reciente triunfo del MAS es una afrenta para ellos también. Y ya lo habíamos comentado, no es que seamos pesimistas, no es que queramos que eso pase, pero va a suceder. Va a seguir habiendo una guerra de cuarta generación para que la gente, para que diga la gente que se equivocó al darle el voto al movimiento del socialismo, y van a hacer lo mismo que han hecho siempre. Van a hacer lo mismo que le hicieron a Salvador Allende, lo mismo que le han hecho a los gobiernos, lo que le están haciendo al gobierno de Nicolás Maduro, lo que le siguieron haciendo al gobierno de Evo Morales, lo que le están haciendo al gobierno mexicano, encabezado por el presidente López Obrador, se lo están haciendo, ¿sí? Entonces, eso va a pasar desafortunadamente ahora. ¿Cuál es la parte buena, digamos? Se está exigiendo la renuncia de Luis Almagro. Ya el comandante Chávez había dicho que la OEA no era más que una oficina de las colonias o ministerio que siempre había defendido los intereses de la oligarquía gringa e internacional. Y la ONU, perdón si suena un poquito dura, pero pues la ONU no ha hecho gran cosa por evitar estas violaciones horrendas del derecho internacional al intervenir en los asuntos que competen a la soberanía de cada nación. Estados Unidos lo ha hecho
sistemáticamente, sin interrupción. ¿Qué es lo bueno? Que, por ejemplo, ahorita en la CELAC, el gobierno de México fue contundente, junto con este grupo de Puebla, diciendo que debe renunciar, que el comportamiento de la OEA fue verdaderamente vergonzoso. Esto sí cambia un poco lo que está ocurriendo con lo que ocurría cuando el Grupo de Lima tenía el aplauso y todas las ovaciones de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Peña Nieto, de Luis Videgaray. Luis Videgaray que se la pasaba complotando contra el gobierno venezolano y contra los gobiernos de izquierda, especialmente contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ya es otra cosa, ya no hay eso. Ahorita ya México se está sumando, está siendo el hermano que durante mucho tiempo dejó de ser, pues más bien que nunca fue, el hermano de América Latina. Nunca fue, porque si ustedes recuerdan cuando estuvo Echeverría, fue una simulación. Echeverría hacia afuera tuvo una política, pues, buena. Le abrió las puertas al exilio chileno, le abrió las puertas a los exiliados argentinos, recibió a la viuda de Salvador Allende, pero Luis Echeverría aquí en México tenía su propio plan Cóndor y torturó y metió y asesinó a una gran cantidad de luchadores sociales, a muchos, en esa tenebrosa cárcel de Lecumberri. Entonces, ahorita, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues no solamente estar duro y dale, insistiendo mucho, los medios, los activistas, condenando estas atrocidades, estos crímenes y lo que va a seguir, sino que también está resaltando que ya no es lo mismo. Y voy a decir una cosa aquí, no sé si estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Considerando que ni Trump ni Biden son elegibles, son deseables, son indeseables ambos, yo creo que si gana el demócrata, por lo menos la fiereza con la que se ha comportado Trump hacia Venezuela y hacia Cuba va a disminuir un poco. No porque sea una hermana de la caridad, no lo es, pero tienen un comportamiento un poquito más moderado y más hipócrita hacia América Latina. Ya no es lo mismo. Y tienen aparte Estados Unidos dos enemigos fuertes, ¿no? China y Rusia. Y eso también cambia las cosas, porque China y Rusia no le hacen segunda al gobierno gringo en sus andanzas, ¿no? Vamos a ver, con eso me quedo por ahorita y bueno, mandando un saludo muy fraternal al pueblo chileno. Ya hablaremos con Pedro sobre lo que muy interesante análisis que hace Pedro. Y un abrazo al pueblo chileno, boliviano, definitivamente. Tu micrófono, Javier. Tu micrófono. Jerónimo, ¿algún comentario sobre esto? Bueno, pues saludarlos. Da gusto compartir la palabra, la voz con compañeros que están en otras latitudes, pero que son de nuestra patria, finalmente, una patria grande que todos deseamos se reconstruya a partir de los movimientos que hoy se están dando. Interesante los procesos renovadores que reencuentran el camino, los chilenos con movilizaciones de los jóvenes, las mujeres, este sujeto social que aparece nuevamente y que logra por ahí echar abajo la constitución de los golpistas de aquel entonces y que ahora tenemos la oportunidad de ver que haya una nueva ruta de construcción de la patria chilena, que es parte de la patria grande nuestra. Y bueno, los bolivianos nos asombran, ¿no? Históricamente
desde que por ahí los mineros, ¿no? Los indígenas desde hace mucho tiempo tumbaban y quitaban gobiernos una y otra vez y no podían consolidar una patria, un gobierno que pudiera dotar al pueblo boliviano de seguridad, de bienestar, de una paz y una tranquilidad que se merecen todos los pueblos en América. El asunto de Bolivia en particular me parece que nos está demostrando que cuando hay una base social, un pueblo que tiene organización y que tiene milenariamente viene construyéndose como comunidades, como pueblos en comunidad, nos da la posibilidad de que ese sujeto social transformador permanentemente no desaparece, ¿no? Y creo que nos está dando un ejemplo muy importante que a México le cae muy bien porque la situación, la disputa en México está fuerte. Ya lo decía Patti, me parece que acá la derecha está con todo. Están reagrupándose y están buscando cínicamente, abiertamente, dicen que tiene el objetivo de tumbar a nuestro gobierno federal, que más de 30 millones decidimos ponerlo en el gobierno para cambiar de rumbo, para cambiar de régimen. Importante el paso que se dio en México, que retoma el camino con esta elección del 2018, pero que la disputa no está terminado el asunto, igual que en Bolivia, igual que en Chile, igual que en toda América, igual que los colombianos ahora también en una ruta de resistencia permanente que ya tienen años y años construyendo esa lucha social por las distintas vías que se le permite al pueblo tratar de encontrar el camino y la ruta de la posibilidad de vivir bien dignamente, por lo menos, ¿no? Yo creo que es muy importante que podamos compartir con los compas. Me siento halagado de estar en esta vez con ustedes. Gracias, compañero Jerónimo. Pues miren, yo me siento muy a gusto y muy orgulloso de que ustedes concurran hoy a este espacio de reflexión, porque cuando yo hice la introducción al programa, me di cuenta que me batearon los 4 de forma tranquila, porque yo les dije que se presentaran, que qué hacían, y dijeron, pues no. Eso habla de bien y mal, porque habla bien porque no les gusta hablar de sí mismo como persona. Y mal porque pues tenemos que comunicarle a la gente de que los que no, a veces no tenemos voz, sí tenemos voz. Y en México particularmente no hay espacios dedicados a la defensa de nuestros compañeros de América Latina. Desde el neoliberalismo se construyó toda unas olas de mentiras sobre la hermandad latinoamericana y un desdén hacia todos nuestros pueblos. Así que cuando yo pensé en este programa, lo hago ahora sí que cuesta arriba. Primero, porque los mexicanos, incluyendo los de izquierda, no estamos acostumbrados a hablar de América Latina. Los vemos como los otros, y qué jodidos estamos en ese concepto. En segundo lugar, hay como una aristocracia, una nata en todas las izquierdas de América Latina, donde solamente los sagrados, los que fueron allá son los que pueden hablar y los que consultan para que den su opinión. Y entonces yo, por ejemplo, normalmente hasta la terminología, la fraseología que uso, prefiero usarla desde ras de piso. Es más, mi concepto es desde allá abajo. Puedo debatir y puedo tener conocimientos con la nata o la crema innata de la izquierda latinoamericana o de la derecha, pero no me gusta usar ese término. Prefiero estar abajo, me siento más a gusto. Y lo digo todo esto porque ustedes, que están frente a mí o que están conmigo en este programa, cada uno tiene un espacio de dignidad personal. Por ejemplo, hace 8 días
terminando nuestro programa, Pedro se fue a callejear, a saborear, a ver cómo estaba la efervescencia, la felicidad chilena, ¿no? Luego nuestros compañeros, por ejemplo, Fernando, creo que no pudo estar porque tuvo que atender un problema de un compañero que sufrió un accidente. Y así todos, el compañero Jerónimo hoy estuvo con un grupo de compañeros luchando contra lo que ellos denominaron la ley Garrote, no sé si así se llame, pero el término le queda bien, porque en todos los rincones de la patria grande hay personas con dignidad, luchando contra las acciones veladas, abiertas, encubiertas, en leyes, en mandos policíacos, en multiplicidad de procesos que lo que quieren luego es tener todas las herramientas, como para que lo dijera una ex compañera en México de la izquierda y que luego se volvió, y dicen ahí, no nada más aquí en México, que es el peor enemigo de la izquierda, es alguien que fue de la izquierda porque conoce a todo. Y me estaba refiriendo a la hipocresía y a la falta de vergüenza de Rosario Robles, cuando le acusaron de una multiplicidad de raterías y de cosas que estaban mal hechas, que no tenían ningún valor moral. Ella decía, ¿es legal? O sea que para ella robar es legal, para ella quitarle a cientos de gentes los programas de apoyo era legal, porque no, nada lo impedía. Pues sí, hasta que Andrés hizo una ley en que ya los rateros de cuello blanco tienen que ir a la cárcel, no sin resistencias. Entonces, eso es solo un ejemplo. Y quisiera ahora tocar también de ladito el paso de nuestros compañeros y hermanos colombianos. Durante los últimos 20 años, una forma de discriminación hacia Colombia era la violencia. Y decían, vamos a colombianizar el estado fulano de tal, el estado de Guerrero, el estado de... porque estaban acostumbrados a denigrar que Colombia era sinónimo de drogas, era sinónimo de cocaína, era sinónimo de asesinatos, etcétera, etcétera. Pero además, hablaban mal de los hombres y mujeres y hombres que defendían la dignidad de los pueblos, las FARC colombianas. Y entonces pareciera, y lo digo porque unos muchachos de la carrera que yo estudié latinoamericanos, y que por cierto una de ellas es hija de un compañero aquí de Chapingo, un compañero que fue mi compañero de muchos años en la militancia política, y que les echaron bombas, creo que estaban en Ecuador cuando los atacaron. En Sucumbíos. Bueno. Sucumbíos, Ecuador, en la frontera con Colombia. Así es. Lucía y eso es la hora en que esa compañera no puede regresar a México. Es una jovencita que no creo que rebase los 30 años, porque yo conozco a su papá, un maestro muy fregón y un dirigente muy bueno en Chapingo. Pero bueno, esa es otra cosa. Son amistades que no quiero, que vayas, uno se va encontrando en la vida, como hoy tengo el gusto de estar con ustedes. Pero lo que yo quiero tocar es que el fregado gobierno hipócrita de Colombia está haciendo un asesinato de dirigentes sociales y políticos de todo tipo, ecologistas, barriales, campesinos, indígenas, pesqueros, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente son exdirigentes de la FARC, porque a los exguerrilleros los están cazando como animales. De ahí la gran movilización que hay hacia las grandes ciudades, exigiendo al gobierno colombiano que se pare la represión.
muy similar a las acciones que han hecho los gobiernos de derecha en Bolivia en este fregados, pues ya casi el año, ¿verdad? Casi, digo, 11 meses. Van para 11 meses. En el caso boliviano, en el caso peruano, ecuatoriano, brasileño, no digamos el chileno, ¿no? Y bueno, lo de Almagro, que es una vergüenza y una larga y pesada losa para José, nuestro ex maravilloso presidente uruguayo del Frente Amplio, que pues se equivocó con Almagro. Pero no es el único personaje que ha traicionado. En Chile, por ejemplo, hace 8 días yo le pregunté a Pedro sobre esta diputada de las Juventudes Comunistas que dio la espalda y que acusó, señaló como gobierno antidemocrático y dictatorial al gobierno venezolano. Entonces, pues yo dejo esa reflexión para que si me quieren ayudar con sus comentarios, compañeros, la voz es de ustedes. Muchas gracias. Quien quiera. Y creo que se desconectó el compañero Fernando, no lo veo. Estoy acá presente, escuchando muy atentamente tus palabras. Sí, sí, sí. Bueno, pues adelante, quien quiera sigan. opinar, compañeros, si usted nos quiere hacer el favor, Fernando, para empezar, ¿qué opina de esto? Porque ustedes hacen frontera con esos países en conflicto. Sí, bueno, yo creo que las luchas de nuestros pueblos están jalonadas de diversas acciones y diversos personajes. Y es lamentable que entre ellos tengamos que contar a compañeros de ruta que llega un momento, se cansan y pues se quedan en medio camino. Yo creo que en todo caso la fuerza y la pujanza de los pueblos suple estas vicisitudes propias de la política. Yo lamento mucho el caso de Camila Vallejo, que fue una gran dirigente estudiantil en la que nos inspiramos muchos de nosotros también en la resistencia en Bolivia. Pero yo creo que estas son malas lecturas de la realidad, y no solo malas lecturas, sino malas digestiones de la realidad, de una alimentación permanente que nos dan los medios masivos de comunicación al servicio del imperio y que terminan por distorsionar la historia. Yo creo que en el caso particular de Venezuela es otro de los casos de estigmatización permanente. Nuestros países van camino a ser una nueva Venezuela, una nueva Cuba, ¿no? Esa es la cantaleta, por ejemplo, acá de la derecha, permanente, ¿no? Sistemática a través de todos los medios. Y no faltan compañeros desde la izquierda o desde el movimiento al socialismo que dicen, sí, sí, no, pero nosotros no vamos a ir por ese lado, como si eso fuera malo. Y nosotros creo que si hay algo que hemos aprendido de Venezuela, es precisamente a admirar la capacidad de resistencia de ese pueblo sobre el que ha caído con todo el peso de su poderío el gobierno de Estados Unidos. Y cuando nuestra querida compañera hace una reflexión sobre lo que nos espera, yo coincido plenamente con Patti. Efectivamente, a Bolivia le esperan momentos muy, pero muy difíciles, y sin duda alguna la conspiración ha empezado desde el momento en que se conocieron los resultados electorales. Aún no somos gobierno, no hemos sido posesionados, pero ya estamos enfrentando una sorda oposición que está financiada, y esto no es un recurso literario, ni mucho menos, financiada efectivamente por la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, para promover la violencia, para promover el enfrentamiento, la confrontación y generar un clima de supuesta ingobernabilidad. Yo creo que ¿dónde está la fuerza para impedir que estos planes se cumplan? En la movilización y en la conciencia del pueblo. Y creo que de eso tenemos bastante y cada vez nos estamos nutriendo más, y por eso somos optimistas. Sabemos que la tarea que tenemos al frente es enorme. Y sabemos además que no podemos volver a ese pasado ominoso que fue el neoliberalismo. Yo creo que la contundencia de la votación en Bolivia se debió precisamente a que
mucha gente no vivió lo que fue una serie de gobiernos neoliberales. Mucha juventud vivió directamente el proceso de cambio y mucha de esa juventud, por decirlo en los viejos términos marxistas, se aburguesó y pensó que podía tener mejores horizontes y creyó las mentiras que le contaron. Pero debemos darle algo de crédito a la dictadura. Algo de bueno hicieron, y es que en un año de dictadura nos enseñaron cómo se podía ser campeón en robar, en asesinar, en prostituirse, en denigrarse, en fin, todas las lacras posibles que puedan encontrar en un gobierno, las juntaron en este gobierno y muy rápidamente la gente asimiló que ese era el neoliberalismo y que por lo tanto ese era el enemigo. Yo creo que eso explica en gran medida esta formidable votación que hemos tenido y que creo que llena de esperanzas a toda América Latina y además se retroalimenta con la victoria del pueblo chileno en su referendo, con las movilizaciones en Colombia, con el gobierno que todavía está con medias tintas de Argentina, con el gran triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, que para nosotros creo que fue el punto de inflexión de esa marea neoliberal que se estaba apoderando de nuestro continente. Pero todavía falta mucho por hacer. Yo quisiera, y perdón por extenderme en esto, compañeros, pero hay pueblos que merecen también nuestra atención. Yo pongo énfasis en Paraguay, un país al que la derecha lo ha judicializado completamente. Todos sus dirigentes sociales tienen de alguna forma alguna acusación legal que los inhibe de poder organizarse y movilizarse en función de nuevas luchas. Están completamente sujetos a una criminalización de la protesta social y de ellos muy pocas veces hablamos, y es también necesario que en estos espacios tan maravillosos que estamos construyendo pongamos en evidencia y en escena a estos pueblos que caminan silenciosos, pero que en algún momento también nos darán una gran sorpresa. Ahí quedaría yo con mi comentario, querido. Claro. Pedro, ¿qué nos puedes comentar con respecto a esto que nos acaba de decir? Y por favor, si te parece bien, puedes ya comentar lo que ha pasado en estos días después del domingo, por favor, en Chile, que es muy importante para nosotros conocer en primera mano qué está pasando en ese hermoso país de mucha dignidad política. Gracias. Mira, hay cierta confusión de los métodos a utilizar para enfrentar este nuevo proceso electoral para elegir a los futuros convencionales para que redacten la Constitución. Las trabas dejadas por la clase política para hacer modificaciones o crear una nueva Constitución son inmensas. Los candidatos que van a representar a las organizaciones sociales, si no van como los partidos políticos institucionales, están ofreciendo cupos para los dirigentes sociales, puesto que los dirigentes sociales no pueden ir solos como candidatos, tienen que ser empadronados por algún partido político reconocido por la ley chilena. Entonces, existe cierto temor de parte de las organizaciones sociales de que estos dirigentes los coopten para corromperlos y dirigir, por lo tanto, una nueva constitución a su medida, o no corregir las normas constitucionales que son esenciales. Entonces hay por ahora una cierta confusión, a pesar de que las organizaciones de base como a las asambleas territoriales, los cabildos, todo tipo de organizaciones de bases están felices por el gran logro alcanzado. Nosotros nos conformábamos con un 70% en el apruebo para una nueva constitución y hemos logrado superar eso con un 77%.
lo cual fue muy exitoso y a nivel internacional los hermanos que están en países extranjeros votaron a favor de una nueva constitución, un 80%. Lo que la población común que no participa en las organizaciones sociales no sabe las trabas con las que se dejó todo amarrado para evitar todos estos cambios, todo este proceso de constitución nueva está entrampado y es muy difícil superarlo, muy difícil. Yo he enviado documentos, análisis a CONAICO para que todo el que tenga interés se pueda instruir un poco más sobre este tema, algo engorroso de explicarlo. El común de la gente no le interesa tanta explicación profunda, los confunde todo eso. Pero las organizaciones sociales están muy optimistas y ellos están diciendo que a pesar de las trabas, todo este proceso histórico ha sido con la lucha callejera. Es el pueblo que va a defender al pueblo de manera organizada y en unidad y lucha. Que esa es la única forma, dicen las organizaciones sociales, que son capaces de revertir toda esta situación que se impuso, donde la soberanía popular ha sido francamente violada con todas las leyes de amarre que han existido. Porque fíjate tú, si se habla que para modificar, cambiar el artículo de la norma actual de la Constitución se requiere un 2/3. Es decir, 1/3 se puede oponer a cualquier cambio para modificar, anular la Constitución, porque dice 2/3. ¿Cuánto es el porcentaje? 1. 1/3 suficiente para evitar cualquier cambio en la Constitución. Entonces, eso es lo grave. Entonces, igual existe un poco de angustia en el sentido de que puede llegar a una confrontación muy grande esto y, bueno, la derecha acá está muy bien montada, muy bien fortalecida, apoyada por los partidos que se dicen de izquierda, los partidos que están embarcados en la institucionalidad estructural del sistema, son sus aliados hoy día, ¿no? Entonces las organizaciones de base están solas dando la pelea con sus líderes naturales. Y esa es una fortaleza en todo caso, le ha dado mucha fortaleza. Principalmente el movimiento estudiantil, que fue el que condujo todo este proceso, pero el movimiento estudiantil, no universitario. Porque el movimiento universitario, aquí quiero hacer un paréntesis muy, muy especial. La diputada, se me olvidó, la diputada que cuestionó, Camila, que cuestionó al gobierno de Maduro, cuando ella era líder de universitaria. Los universitarios nunca se negaron siempre a salir a la calle junto con los secundarios, con los chiquillos secundarios, con los adolescentes. Nunca los apoyaron, se negaron siempre. Si ustedes ven la historia en internet de la lucha de la Revolución Pingüina, que comenzó el 2009 había una chiquilla que se llamaba María Jesús. Esa chiquilla fue sacada y empadronada por el Partido Comunista y la mandaron para Europa. Era una chiquilla muy peligrosa para el sistema. Y en el 2009 estaba Bachelet gobernando, que fue uno de los gobiernos que tembló con el movimiento estudiantil, pero de los secundarios, porque los universitarios no estaban encerrados en sus jaulas. Y Camila Vallejo fue en los canales de televisión que le dieron tribuna para opacar la figura de los jóvenes secundarios, que eran muy audaces y combativos. Entonces, para opacar a estos grandes líderes que querían una revolución, los líderes secundarios, chiquillos adolescentes, el gobierno y todos los medios de comunicación levantaron la figura de Camila Vallejo, que sí era dirigente de la FES, pero que no cumplió ningún rol histórico para las grandes transformaciones. Las grandes transformaciones de los movimientos estudiantiles lo han hecho los jóvenes, los adolescentes y las adolescentes secundarias. Ahorita lo sepan.
Eso quiero aclararle un poquito. Y hoy día está plenamente vigente la lucha de los secundarios, porque para ellos nada ha cambiado, porque las peticiones que ellos hacen es que la educación estatal, las instituciones estatales de educación están en precarias condiciones, no reúnen, hay jóvenes, la inmensa mayoría de los colegios estatales hay hasta 50 alumnos por sala para un profesor, ¿no? Cosa que no es normal, porque según los estudios dicen que más de 20, 30, creo que el máximo de alumnos que debe tener un profesor, de ahí en adelante ya se transforma en algo muy tedioso, no se puede controlar, etcétera, etcétera. Son los estudios científicos de expertos, ¿no? Entonces, acá en Chile, hasta 50 alumnos por sala. Entonces, los jóvenes reclaman de las instituciones estatales la precariedad en la educación secundaria en el caso de las entidades estatales. Sin embargo, el gobierno le entrega fabulosas sumas de dinero a las instituciones privadas. Ahí sí tienen plata. Y eso es lo que a los jóvenes les da ira. A las instituciones privadas, el gobierno le ofrece gigantescas cantidades de dinero y le resuelve todos los problemas económicos. Eso es más bueno, porque yo quisiera hacer un paréntesis del tema. Los Chicago Boys nacen. El neoliberalismo a nivel mundial nace acá en Chile. Esta es la cuna del neoliberalismo. Aquí nació a nivel mundial el neoliberalismo, con Pinochet en los años 80. Porque, por ejemplo, en el caso de México, por ejemplo, no se logró la total privatización de las empresas. Peña Nieto y otros han ido privatizando por gotera las instituciones públicas, las grandes empresas estatales las han ido entregando a los imperios, pero de a poco. En el caso de Chile, en los años 80 prácticamente fue rematado. Hoy día Chile no tiene empresas. No existen empresas industriales acá en Chile. La gran minería del cobre, una parte de ella, un muy bajo porcentaje. Entonces, todas las riquezas que Pinochet vendió a las grandes empresas transnacionales, que eran chilenas, con eso invirtió en carreteras, etcétera. Por eso Chile llegó a tener una gran economía, por las platas que vendieron las empresas estatales. Por eso Chile surgió y floreció la gran economía, el milagro económico chileno, los jaguares de América, le decían acá. Entonces, eso más o menos. Milton Friedman, el gran padre del neoliberalismo, premio Nobel de Economía. ¿Ah? Imagínense, yo no sé, yo dudo del premio Nobel de Economía a partir de entonces. No sé, eso. Gracias. Bueno, miren, tenemos ya nada más 7 minutos de programa, así que quiero pedirle a Patti y a Jerónimo que nos platiquen su versión, pero en especial al compañero Jerónimo, perdón que me atreva a decir el compañero porque así lo considero. Como no están haciendo, lo voy a decir. Él es maestro y está despedido desde hace varios años junto con otros compañeros en Querétaro. Y es un luchador permanente y defensor de los de abajo, de los indígenas, de los comerciantes, de los obreros, o de lo que hoy queda del sector de los obreros, que son trabajadores de servicios, pero siguen siendo obreros en el marco socioeconómico. Y entonces quiero pedirles, y con eso cerraríamos el programa, hoy sí me pidieron que lo hiciéramos de 1 hora, y si me lo permiten ustedes, están convocados para que me acompañen, para que estén con nosotros otra vez, dentro de 8 días, con esta misma temática. Así que, Patti, con la restricción del tiempo, pero quisiera tu comentario y después el compañero Jerónimo. Yo más bien te lo agradezco, pero yo quisiera que el profesor Jerónimo hablara porque yo lo único que diría es que en este estado está la derecha y un gobernador que ha sido señalado como un verdadero ampón, pero me gustaría que el profesor, que conoce mucho más el tema, nos hablara de eso. Adelante, Jero.
Bueno, decirles primero que el tema de la derecha en esta región de Querétaro es una región tradicionalmente donde la ultraderecha formó las organizaciones más de golpeteo para los movimientos desde los estudiantiles hasta los obreros, colonos, campesinos y demás. Es la zona del Bajío, es una zona en donde hay una tradición religiosa muy fuerte, muy apegada a la población, y los liderazgos de esta zona, bueno, pues los cristeros, ¿no? En aquellos años fueron los que de alguna manera se opusieron al avance de los movimientos civiles, del magisterio, de la lucha que de alguna manera progresista en ese momento se planteaba, y ellos querían sostener una postura totalmente controlada por la iglesia, ¿no? Por los padres, por los curas y demás. Bueno, nosotros acá no tenemos todavía las posibilidades de desarrollar una lucha social muy fuerte como en otras regiones del país se dan. Sin embargo, nos parece muy interesante lo que se ha estado dando, y efectivamente hay una posibilidad de conjuntar movimientos que poco a poco, por ejemplo, aquí Andrés Manuel ganó en Querétaro, lo que no fue en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Eso ya fue una muestra significativa, como decimos nosotros. Pudimos a través de esa elección decir que ganamos el derecho de disputarle la patria a los neoliberales. Y entonces empezamos en un proceso de conjunción de esfuerzos, pero es muy, muy, muy difícil. Acá en Querétaro, desde que llega el PAN, bueno, nos tocó vivir en Querétaro aquella ruta de golpeteo a todos los dirigentes. Cuando llegaron nos encarcelaron a todos. Yo duré 9 años en la cárcel. Después de eso, prácticamente, bueno, cuando vienen los zapatistas, nos exigían nuestra libertad, pues obviamente fueron bateados por el gobernador, el Firulais Loyola, en aquel entonces, ¿no? Y prácticamente siempre que se ha turnado por ahí en alguna ocasión el PRI, pero prácticamente ha sido el PAN desde aquel entonces, que prácticamente del 98 en adelante. Entonces, el tema es que, por ejemplo, un ejemplo, ¿saben a quién tenemos en la Secretaría de Educación en Querétaro? A uno de los fundadores del Yunque, la ultraderecha del Bajío en Querétaro, ¿no? Tenemos de secretario de Educación a uno de los que se jactan de que fueron fundadores del Yunque, ¿no? Entonces, es muy grave. Y ahora, bueno, cada que llega el PAN, empieza a golpetear, a perseguir, a encarcelar, y ahora nos tocó vivir apenas el día de hoy, nos impusieron una ley garrote en donde la clave fundamental, aprovechándose de la pandemia, que es que para defender a los médicos y a las enfermeras, 12 artículos del Código Penal fueron modificados para ampliar las penas con años cárcel, pero no para el asunto del que tenga que ver con la pandemia, sino a delitos principalmente que son los delitos de alguna manera que se generan a partir de la protesta y la acción ciudadana organizada para protestar. Y entonces, si hay daños, por ejemplo, en un edificio público, si hay un daño a un bien público, entonces se triplicaron las penas para los compañeros que tienen o que simplemente que haber llamado a una movilización, a una protesta, están sancionados, ¿no? Con cárcel por más de 4 en adelante, 4 años en adelante, por haber llamado. Si esa movilización toca algún bien público, los que llamaron a la movilización, los que promovieron la movilización,
pueden ser sancionados y llamados a juicio y castigados por más de 4 años, ¿no? Hay acciones ahí que tienen que ver con las colectivas, principalmente las jóvenes, las feministas, que están prácticamente, tiene dedicatoria, ¿no? A las jóvenes, a los jóvenes, porque quieren intimidar y están preparando la ruta electoral porque están miedosos de lo que pueda pasarles a la derecha en Querétaro. Es difícil, efectivamente, sí, tenemos una situación crítica, pero me parece que están usando todos los recursos para intimidar, para mandar el mensaje de que van a encarcelar, van a perseguir, y a todos los dirigentes sociales prácticamente nos tienen en la mira. Tienen dedicatoria. Esta ley Garrote que acaban de aprobar tiene dedicatoria, y ahí estuvimos fuera del Congreso escuchando todo lo que hicieron, todo lo que dijeron. Afortunadamente tenemos una posibilidad, la acción de inconstitucionalidad. Estamos preparando el terreno para los aliados que tenemos ahí del partido Morena, por un lado, que ahora todos votaron en contra. La vez pasada se los bailaron muy feo, pero ahora votaron en contra. Y entonces tenemos la posibilidad de algunos que también votaron a favor, algunos priistas, pero hicieron algunas reservas. Y esos compas ya estamos platicando con ellos como para ver si necesitamos 8 diputados. Hay 6 de Morena, necesitamos 2 votos más para meter una acción de inconstitucionalidad. Esa es la ruta que estamos planteando por la vía jurídica, pero decidimos hoy, afuera del Congreso, todos los representantes de organizaciones que ahí estuvimos, decidimos que vamos a denunciar a donde se paren los que votaron a favor de la ley Garrote, los vamos a perseguir a donde vayan en las campañas que vienen, y vamos a ponerles gorro hasta donde se paren. Estamos decididos a denunciar todo lo que hicieron en contra del pueblo, en contra de los derechos del pueblo, porque estas leyes son totalmente para criminalizar la protesta social. Estamos muy molestos, pero también no pudimos, porque pues desgraciadamente los compañeros que tienen la simpatía por el proyecto de la 4T, pues son minoría, ¿no? Entonces, pero vamos a buscar la ruta, y sabemos que en el 21 se van. Estamos convencidos de que el 21 se van. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que se vayan los panistas del gobierno, y decimos que en la medida en que hagamos desde abajo y a la izquierda todo el esfuerzo, todo un proceso de construir el sujeto social transformador. El sujeto político es importante, pero el sujeto social es fundamental para una transformación profunda de la patria. Estamos frente a un modelo neoliberal que se quiere recomponer, pero tenemos una clara definición de un proyecto por reconstruir la patria. Frente a ese proyecto de reposicionar el modelo neoliberal, estamos los que queremos la reconstrucción de la patria, y les vamos a ganar. Estamos seguros de eso. Tu micrófono, Javier. Tu micrófono. Ay, perdón. Oigan, es que el programa que sigue nos hizo el favor de regalarnos 10 minutos, entonces por eso es que dejé que continuaran. No sé si Pati quiera agregar algo a la ley Garrote o algo o un comentario sobre lo que hemos estado hablando. Sí, gracias Javier. Pues esta ley local directamente viola el espíritu del artículo 9 constitucional, así de simple. Es muy claro el artículo, no tiene vuelta de hoja, y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer nosotros como comunicadores es explicarle a la gente que lo único que hace la derecha, y esto no es maniqueo, hay una historia de violaciones constantes, ininterrumpidas, de todos los derechos habidos y por haber por parte del gobierno de derecha. Qué curioso, se llaman derechos y es la derecha la que los viola.
Esta ley Garrote no tiene ningún sentido, no tiene asidero. Y hay que recordarle a la gente que escuche este programa que la ley primaria, la que está por encima de cualquier otra ley, es la Constitución, y no puede haber, para que los legisladores, si es que son legisladores, porque dudo mucho que sepan de leyes y que entiendan. Son legisladores y no entienden. ¿Sí? No procede que si ellos aprueban esto, están directamente violando un artículo de la Constitución, y eso no se puede. Yo creo, Jerónimo, que por ahí nos podríamos ir. La gente tiene que estar muy consciente y muy informada. No se puede aprobar una ley en estos términos, porque está violando la Constitución. Y ya no estamos en el gobierno de Peña o de Borolas o de Fox o esos ampones. Estamos en otro gobierno que está tratando, y lo ha demostrado, de respetar el espíritu, no solamente la letra, el espíritu de la ley constitucional. Nos tenemos que ir por ahí, y la gente, el ciudadano de aquí de Querétaro, que estuvo acostumbrado a un conservadurismo espantoso, ya tiene que empezar a comprender que son sus propios derechos los que se están conculcando, y no se puede permitir. Eso es lo que yo quiero decir muy claramente, y por ahí, obviamente con otras estrategias que tienes tú, Jerónimo, que podamos tener, Javier, para dejar esto muy claro. No se pueden decir por la libre, no pueden violar la Constitución, no ahorita, en un gobierno que está tratando de que se respete la Constitución, ni más ni menos. Gracias. Fer, ¿con qué te despides? Y yo me despido contigo dándote las gracias por estar con nosotros. Muy agradecido, Javier, muy agradecido a Patti, a Jerónimo, a Fernando. Grande su comentario de la compañera Patti, muy apasionada, es bueno. Agradecer esta invitación, y bueno, cualquier oportunidad, no me quedó claro si estás ofreciendo la oportunidad de otro encuentro para el próximo viernes. Miren. Sí, claro. Ya, mira, una cosita muy cortita. Yo voy a interponer un recurso de protección a propósito de lo que dice Patti y lo que dice Jerónimo. Voy a interponer un recurso de protección para parar el tema, porque se llamó a una nueva constitución y hay otra ley que está negando esa nueva constitución, ¿no? Que más bien esa nueva ley está modificando o reformando la constitución pinochetista sin dejarla de lado. Entonces, pero se llamó un plebiscito para una nueva constitución. Entonces voy a interponer un recurso de protección. Yo creo que de aquí al viernes van a haber novedades, así es que ahí le voy a estar informando, porque los abogados y constitucionalistas no hablan de la contradicción jurídica que existe entre la nueva constitución y la ley 21.200, que niega una nueva constitución. Hay una aberración jurídica muy profunda ahí. Entonces yo estoy redactando un recurso de protección para que se pronuncien los tribunales sobre esa profunda contradicción, y que debe prevalecer la norma constitucional que protege los intereses de la mayoría, los intereses esenciales, los derechos humanos esenciales de las personas, y no la nueva ley 21.200 que está hecha para proteger los intereses empresariales y de las empresas transnacionales. Así que de eso más o menos voy a hablar, tal vez pueden haber novedades. Gracias, Pedro. Gracias. Fernando, ¿con qué nos despedimos? Nos despedimos nosotros pidiéndoles estar muy atentos a lo que ocurre en Bolivia, y que en caso de que estas aventuras golpistas prosperen, podamos entre todos activar las redes de solidaridad para denunciar y para dar la pelea para evitar que nuevamente caiga la garra del imperialismo sobre nuestro país. Ese sería mi pedido y mi despedida. Un gran abrazo para todos ustedes y muy feliz de haber compartido esta noche unos momentos de reflexión. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Fer. Gracias, Compañeras, gracias.
compañeros. Jerónimo, un placer. Ya viste que aquí nos divertimos y aparte analizamos. Esperamos contar contigo dentro de 8 días. Y eso que vas a hacer, yo me quisiera despedir nada más diciendo, tenemos que cubrir todos los frentes. El frente personal, cuiden su salud. El frente social, hagan equipo con sus vecinos, en el trabajo, en la escuela. El frente político, es importante no dejar a los políticos de siempre que decidan por nosotros. Le sugiero al compañero Jerónimo que saquen candidatos de su grupo, porque también hay que disputar las diputaciones locales. Ya vieron que es muy importante tener voces adentro, así que también la lucha electoral. Pedro, Pati, Jerónimo, Fernando y Frauke, Jesús, mil gracias a ustedes que hacen posible el programa y a todos los que nos ven a distancia. Salud y prosperidad. Cuídense. Y por lo demás quiero darles una buena noticia. Aparte de que dentro de 8 días nos vemos, que es muy buena noticia, desde mi punto de vista, me hablaron por teléfono de Nayarit, que los hermanos indígenas de Nayarit lograron ya un espacio, una radiodifusora, y que a partir de la próxima van a estar enlazados con nosotros. Enhorabuena, porque este programa se crece con otros grupos. Son 3 o 4, no sé, 5 grupos, nos van a estar pidiendo cápsulas, opiniones, para que transmitamos. Incluso me ofrecieron que transmitamos también en esa radiodifusora de allá. Bueno, mil gracias a todos y muy buenas noches. Hasta siempre, compañeros.